Una niña ve a un hombre millonario llorando en la tumba de su madre. Él dice 2 palabras, y ella se da vuelta. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. La brisa del otoño soplaba con fuerza por el cementerio de Amarante. Las hojas secas se arrastraban sobre el camino de piedra, acompañando los pasos lentos de Sofía. Tenía el corazón apretado mientras se acercaba a la tumba de su madre. En sus manitas llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. Había pasado ya 1 año desde que su madre falleció, pero el vacío no se iba. Sofía apenas tenía 7 años y ya sabía lo que era el abandono, el dolor y la necesidad. Cuando llegó al lugar donde descansaban los restos de su madre, se detuvo en seco. No estaba sola. Un hombre de traje elegante, de esos que parecen tenerlo todo resuelto, estaba arrodillado frente a la lápida. Colocaba con cuidado un ramo de lirios blancos sobre la piedra. Sofía se quedó quieta, apretando su ramo con más fuerza. ¿Quién era ese hombre? Durante todo ese año, nadie había visitado esa tumba. Había algo en su tristeza que casi hacía que Sofía se marchara, por respeto. Pero no lo hizo. Era el aniversario de su madre. Era su momento. ¿Qué haces en la tumba de mi madre?, preguntó con voz baja, pero firme. El hombre se giró, sobresaltado. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro serio, el cabello oscuro con canas en las sienes. Tardó un momento en reaccionar, como si no entendiera lo que veía. ¿Tu madre?, murmuró. Sofía asintió, señalando la lápida. Elena Márquez. Ella es mi mamá. El hombre se puso de pie lentamente. Era alto, con un abrigo negro largo que el viento movía. La miró con expresión de asombro. No puede ser, susurró. Elena Vidal era mi esposa. Sofía sintió que el mundo se le volteaba. ¿Esposa? Su madre nunca le habló de ningún marido. Siempre estaban solas. Siempre. Eso no es verdad, dijo dando un paso atrás. Mi mamá nunca estuvo casada. Él parecía igual de confundido. Miró la lápida de nuevo, donde se leía el nombre completo, Elena Márquez Vidal. Sofía no lo había leído así antes. No conocía ese segundo apellido. ¿Quién eres?, preguntó, sin saber si debía estar asustada. Soy Sofía Márquez, dijo ella, con la barbilla en alto. Y esa es mi madre. No sé quién eres, pero no tienes derecho a estar aquí. El hombre respiró hondo. Me llamo Fernando Lozano. Se quedaron en silencio. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y dolor. Sofía solo quería que se fuera. ¿Dónde vives, Sofía?, preguntó con suavidad. En diferentes sitios. No me quedo mucho tiempo en un mismo lugar. Fernando se quedó inmóvil. Le dolía la idea de que la hija de Elena estuviera viviendo así, como si no tuviera a nadie. ¿Quién te cuida? Yo. A veces me ayudan en los refugios, pero casi siempre estoy sola. Él se pasó una mano por el rostro. ¿Cómo era posible? Su esposa, la mujer con la que compartió 8 años, nunca le habló de una hija. Pero esa niña tenía algo en los ojos. Algo familiar. ¿Has comido hoy?, Sofía negó con la cabeza. Conozco un restaurante aquí cerca. Tu madre solía ir. ¿Quieres ir a comer algo? Ella dudó. No confiaba en extraños. Pero su estómago gruñía. Tengo hambre, dijo al fin. Salieron juntos del cementerio. Fernando seguía en shock. ¿Cómo era posible que Elena le escondiera algo así? ¿Por qué nunca le dijo que tenía una hija? Entraron al restaurante. El calor del lugar le arrancó un leve suspiro a Sofía. Una camarera los llevó a una mesa al fondo. La gente los miraba de reojo, curiosos. Pide lo que quieras, le dijo Fernando. ¿Puedo pedir tortitas? Claro que sí. Sofía comía con cuidado. Cortaba en trozos pequeños, como si no quisiera que se terminara. Entre bocado y bocado,
tomaba agua y se quedaba pensativa. Sofía, dijo Fernando. ¿Dónde estuviste viviendo desde que falleció tu madre? En refugios. Anoche estuve en uno cerca del río. El de la calle Don Manuel. Fernando sintió un nudo en el pecho. ¿Y él? Él había pasado un año llorando en su casa cómoda, sin saber que había una niña sola en el mundo. ¿No tienes otros familiares? ¿Abuelos? ¿Tíos? Mamá siempre dijo que no teníamos a nadie. Solo nosotras. La misma historia que le dijo a él. Otra mentira. Sofía, no sé exactamente qué está pasando, pero algo sí te puedo prometer, hoy no volverás a dormir en un refugio. Ella lo miró por unos segundos. Y volvió a comer. Esa noche, Fernando llevó a la niña a su casa en Oporto. No fue algo planeado. Pero no podía permitir que durmiera otra vez en un lugar así. Ya había sufrido suficiente. Mientras ella dormía en la habitación de invitados, la misma que estaba vacía desde que Elena murió, él no podía pegar ojo. Se quedó tumbado, mirando el techo, preguntándose si todo su matrimonio había sido una mentira. ¿Cómo pudo Elena esconderle algo tan importante? Al amanecer, escuchó pasos pequeños por el pasillo. Se levantó y abrió la puerta. Sofía estaba ahí, con la camiseta larga que le había prestado. No encontré el baño, dijo en voz baja. Es la segunda puerta a la derecha, señaló él. Ella sintió y se fue por el pasillo. Fernando fue a la cocina. Preparó café, necesitaba claridad. Luego puso a calentar unas tostadas y huevos. Cuando Sofía volvió, se subió con cuidado al taburete. ¿Preparaste el desayuno? No es gran cosa. No soy buen cocinero. Mamá tampoco, dijo, tomando una tostada. A veces solo comíamos cereal. Fernando sintió un pinchazo en el pecho. Cada pequeña historia lo acercaba más a la verdad que Elena le ocultó. Se sentó frente a la niña. Necesito hacerte unas preguntas sobre tu madre. Sofía lo miró con atención y asintió. Pero luego yo también puedo preguntarte cosas. Fernando sonrió por primera vez en mucho tiempo. Me parece justo. ¿Dónde vivían tú y tu mamá? Nos mudábamos mucho. Mamá decía que era por trabajo. ¿Qué tipo de trabajo hacía? Arreglaba cuadros. Trabajaba en museos, a veces en casas grandes. Fernando se quedó pensativo. Eso era cierto. Elena trabajaba en conservación de arte. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. ¿Alguna vez me mencionó? ¿Habló de que estaba casada? Sofía negó con la cabeza. Siempre decía que solo estábamos ella y yo. Fernando tomó aire y se sirvió más café. Los martes, miércoles y jueves, Elena decía que trabajaba hasta tarde. Igual que lo que Sofía estaba diciendo. El rompecabezas empezaba a encajar. Una doble vida. Dos realidades paralelas. Ahora me toca, dijo Sofía. ¿Cómo conociste a mi mamá? Fernando respiró hondo. En el museo. Yo estaba en un evento, y ella trabajaba ahí. Nos conocimos en un pasillo. ¿De verdad te casaste con ella? Sí. Fue una ceremonia pequeña. Solo nosotros. La amaba mucho. Sofía lo miró a los ojos. Yo también. Y por primera vez, entre dos desconocidos, se creó un pequeño vínculo. ¿Qué va a pasar ahora? Fernando la miró con sinceridad. Por ahora, te quedarás aquí mientras averiguamos qué hacer. ¿Te parece bien? Sofía miró la casa, luego a él. Y asintió. Es mejor que el refugio. Fernando no estaba acostumbrado a tener compañía en casa. Sus días solían empezar muy temprano, revisando informes financieros, viendo las noticias y organizando reuniones. Pero esa mañana fue distinta. En lugar de hablar con su asistente, estaba en una tienda de ropa para niños en el centro de Oporto, buscando cosas básicas para Sofía. Necesita de todo, le dijo a la dependienta apenas abrieron la tienda. Ropa, zapatos, pijamas,
útiles escolares. La mujer lo miró con sorpresa al ver a la niña con él, pero no hizo preguntas. Sofía caminaba por los pasillos de la tienda como si estuviera en un museo, observando con detalle cada prenda. Revisaba etiquetas, comparaba precios, y solo elegía lo más simple. ¿Puedes escoger también algo que te guste?, le pidió Fernando. No solo lo necesario. Ella lo miró con duda. No necesito más. ¿Y si solo quieres algo porque te gusta? Sofía se quedó pensativa. Luego negó con la cabeza. No es práctico. Esa respuesta tan madura, tan fría para alguien tan pequeña, le hizo un nudo en la garganta. Aún así, tomó un suéter morado con detalles brillantes y lo añadió al montón. Este sí lo llevamos, dijo con una sonrisa. A mediodía ya habían comprado todo lo que necesitaban. Fernando aprovechó para llamar desde el coche a su asistente, Mariana, y le pidió que buscara escuelas cercanas y gestionara la inscripción inmediata de Sofía. Si iba a quedarse, aunque fuera por unos días, necesitaba una rutina. En el camino de regreso a casa, Fernando la miró por el espejo retrovisor. Sofía iba en silencio, tocando con los dedos el cuello de su abrigo nuevo. Lo hacía con cuidado, como si no se creyera que fuera suyo. ¿Estás bien ahí atrás?, preguntó él. Ella asintió sin dejar de mirar por la ventana. ¿Por qué haces todo esto?, la pregunta lo tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Comprar cosas. Buscar escuela. No me conoces. Fernando sostuvo su mirada a través del espejo. Eres hija de Elena. Eso basta para mí. Aunque me acabo de enterar, quiero ayudarte. Pero ella te mintió sobre mí. Sí, admitió Fernando. Pero eso no fue tu culpa. Cuando llegaron a casa, subieron las bolsas a la habitación que ahora sería de Sofía. Ella ordenó cada prenda con tanto cuidado que Fernando entendió que no estaba acostumbrada a tener sus propias cosas. Tengo que hacer algunas llamadas, le dijo. ¿Estarás bien un rato sola? Hay libros en la sala si te aburres. Sofía asintió sin problemas. Fernando se encerró en su despacho y marcó el número de contacto de un investigador privado que había usado antes. Necesito información sobre Elena Márquez, o más bien Elena Vidal, explicó. Todo lo que encuentre sobre sus antecedentes, trabajos, cuentas, cualquier cosa. Especialmente si mantenía dos identidades. ¿Es por negocios? Es personal. Y muy confidencial. Cuando colgó, Fernando se quedó mirando la foto de Elena que tenía sobre el escritorio. Su sonrisa en esa imagen le parecía ahora un enigma. ¿Cuánto de lo que vivieron juntos fue real? Unos minutos después, alguien tocó suavemente la puerta. Era Sofía, con un álbum de fotos entre las manos. Encontré esto, dijo, mostrando el álbum de bodas de Fernando y Elena. ¿Es ella contigo? Sí. Ese fue el día de nuestra boda. Sofía se sentó y pasó las páginas con cuidado. Miraba las fotos en silencio. Estaba feliz, dijo de pronto, casi como si se defendiera. Aunque no teníamos todo esto. Fernando sintió la punzada de una crítica, pero no dijo nada. Te creo, dijo con sinceridad. Tu madre era complicada, pero sé que amaba de verdad. Sofía lo miró, más tranquila que antes. Yo también lo creo. Ese pequeño intercambio los acercó más. Tal vez no borraba las dudas ni el dolor, pero era un comienzo. 3 días después, el investigador llamó de vuelta. Ya confirmé que Sofía es hija de Elena, dijo. El certificado de nacimiento la menciona como madre. No hay padre registrado. Fernando paseaba por su oficina, procesando la información. ¿Y sobre Elena? ¿Algo raro? La identidad de Elena Márquez aparece hace poco más de 10 años. Tiene papeles legales, pero con poco historial. Es como si hubiera empezado de cero poco antes de que naciera Sofía. En cambio, como Elena Vidal, su pasado es más claro. Matrimonio contigo, trabajos en museos, pero con varias irregularidades financieras.
Retiros de efectivo grandes, siempre los lunes. Casi siempre la misma cantidad, 700 euros. Fernando sintió que le costaba respirar. ¿Y su muerte? Causa oficial, insuficiencia cardíaca. Tenía una condición congénita que nunca mencionó a sus médicos. Se negó al tratamiento varias veces. Nunca me dijo nada, dijo Fernando, con la voz rota. Una última cosa. Tenía una caja de seguridad en el Banco Central do Norte. Como esposo, puedes acceder a ella. Fernando colgó sin saber qué pensar. ¿Por qué habría ocultado algo tan grave? ¿Qué más estaba escondido? Esa tarde, Sofía entró al despacho con su tarea en la mano. ¿Me ayudas con las mates? Fernando sonrió, agradecido por la distracción. Vamos a ver. Se sentaron en la mesa del comedor y empezaron a resolver problemas de multiplicación. Sofía era rápida, muy lista, aunque se notaba que había tenido interrupciones en su educación. No se rendía fácilmente. Probaba una y otra vez hasta que le salía. Eres buena en esto, dijo Fernando. Mamá me ayudaba. Aunque decía que no se le daban bien los números. Fernando rió, recordando cómo Elena siempre decía que prefería el arte. ¿Te contó algo sobre su infancia? Sofía lo pensó. Dijo que se mudó mucho. Por eso lo hacíamos nosotras también. A veces parecía tener miedo. Cuando veía algo en la tele o se cruzaba con alguien, se quedaba callada y al poco tiempo nos mudábamos. Fernando sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era solo una doble vida. Era miedo. Sofía, dijo despacio. Estoy intentando entender más sobre tu madre. Tal vez si revisamos sus cosas juntos, encontremos respuestas. No tengo mucho. Solo unas fotos, y su medallón. ¿Un medallón? Me lo dio antes de morir. Dijo que no me lo quitara nunca. Sofía sacó de debajo de su camisa una cadena de plata con un pequeño medallón en forma de corazón. ¿Puedo verlo? Ella dudó, pero luego se lo entregó. Fernando lo examinó. Tenía una frase grabada: protege siempre lo que más importa. Le dio un escalofrío. No era solo un adorno. Era un mensaje. Sofía, dijo con calma. Creo que tu madre te estaba protegiendo de algo. Y ahora, es mi turno de hacer lo mismo. Ella lo miró a los ojos. ¿De verdad crees que tenía miedo? Sí. Y creo que es hora de averiguar por qué. El Banco Central do Norte se alzaba imponente en el centro de Braga. Las paredes de granito gris, las puertas de hierro y las cámaras de seguridad visibles desde el vestíbulo le daban un aire serio, casi intimidante. Fernando no había planeado llevar a Sofía, pero su nueva niñera canceló a última hora por enfermedad y dejarla sola o con otra persona que no conocía no le parecía opción. No será mucho tiempo, le dijo al entrar. Quédate cerca de mí. Sofía asintió con seriedad. Iba vestida con uno de sus nuevos conjuntos, el cabello recogido y el medallón a la vista. Caminaba con pasos cortos, pero decididos. El gerente del banco saludó a Fernando con respeto. Al ver a Sofía a su lado, arqueó una ceja, pero no dijo nada. Revisó la documentación del matrimonio y guió a ambos hacia una sala privada. Sobre la mesa les esperaba una caja metálica, sencilla pero sólida. Les dejaré privacidad, dijo el gerente antes de cerrar la puerta. Fernando miró la caja sin tocarla. Había algo en ese objeto que lo inquietaba, como si cruzar esa línea fuera a abrir una puerta que ya no podría cerrar. ¿Lista?, le preguntó a Sofía. Sí, respondió ella, dando un paso hacia la mesa. Fernando insertó la llave y levantó la tapa. Dentro había varios objetos organizados cuidadosamente, una bolsita de terciopelo, una memoria USB, un sobremanila cerrado y una carta con su nombre escrito a mano, Fernando. Reconoció la caligrafía de Elena al instante. La tomó con dedos temblorosos y la abrió. Fernando, si estás leyendo esto, es porque algo ha salido mal. Lamento los secretos. Lamento no haber sido sincera,
pero por favor, cree que todo lo que viví contigo fue real. Lo fue. Aunque ocultara muchas cosas. Esta carta y los documentos que encontrarás explican la verdad. Fernando sintió que el mundo le giraba. Sofía lo miraba con atención. ¿Qué dice? Él tragó saliva y decidió no leerle toda la carta. No todavía. Dice que tu mamá era muy valiente. Y que nos ocultó cosas para protegernos a los dos. Sofía sintió como si ya lo supiera. ¿Y lo demás? Fernando abrió el sobre. Había documentos legales, registros médicos, papeles oficiales que confirmaban algo increíble. Elena Márquez, en realidad, era Elena Vidal, sí, pero antes de todo eso, su verdadero nombre había sido Sara Castillo. Había sido testigo de un asesinato cometido por un criminal llamado Víctor Kozlov, jefe de una red de lavado de dinero internacional. Elena, o Sara, había testificado en su contra y luego había ingresado en un programa de protección de testigos. Vivió años bajo una identidad falsa. Primero como Sara, luego como Elena Márquez, madre de Sofía. Más adelante, cuando se sintió segura, volvió a casarse y creó una nueva vida como Elena Vidal. Dos mundos separados, dos versiones de una misma mujer. Todo por miedo. Todo para proteger a quienes amaba. Fernando sacó la memoria USB y la examinó. También encontró una pequeña llave con un número grabado, sin ninguna indicación sobre su uso. Tu madre estaba huyendo, dijo en voz baja. Y todo lo que hizo, fue para mantenerte a salvo. Sofía bajó la vista. El medallón colgaba sobre su pecho. Siempre se asustaba cuando veía noticias malas. Y a veces me despertaba por la noche, diciendo que no podía dormir. Fernando cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. No eran manías. Era miedo real. Y ahora, ese miedo pasaba a él. Más tarde, en casa, se puso en contacto con un experto en ciberseguridad que trabajaba de forma discreta. Le explicó que necesitaba acceso seguro a una memoria USB con información delicada. No dijo más. ¿Puede enviarme los archivos? Es demasiado riesgoso por internet, respondió el experto. Mejor lo vemos en persona. ¿Mañana? Sí. A mediodía. Fernando colgó y se quedó mirando la memoria USB sobre el escritorio. Esa pequeña cosa contenía la clave de todo. Y posiblemente, la razón por la que Elena había muerto. Al día siguiente, después de dejar a Sofía en su nueva escuela, se reunió con la experta en un café tranquilo a las afueras de la ciudad. Era una mujer de unos 40 años, pelo rizado y gafas grandes. Se presentó como Marta. Voy a examinar la memoria, pero quiero dejar algo claro. Si esto contiene lo que sospechas, no solo es información sensible. Es peligrosa. Lo sé. Pasaron una hora revisando los primeros archivos. Eran listas de transacciones, nombres de cuentas, datos de envío de obras de arte falsas, vínculos con el crimen organizado. Fernando comprendía mejor ahora, Elena no solo había testificado. Había seguido investigando. Por su cuenta. Y probablemente lo había hecho hasta el final. Esto puede enviar a más de una persona a la cárcel. Dijo Marta mientras cerraba su portátil. Pero también puede ponerte en la mira. Fernando se frotó la cara, agotado. ¿Cuánto tiempo necesitas para descifrarlo todo? 2 días. Pero no desde aquí. Me llevaré la memoria y trabajaré en un lugar seguro. Cuando termine, te aviso. ¿Puedes hacerlo sin que nadie se entere? Siempre lo hago, respondió con una sonrisa cansada. Cuando Fernando regresó a casa, encontró a Sofía sentada en el comedor, dibujando. Al verlo, levantó la vista. ¿Era sobre los archivos? Sí. ¿Hay algo peligroso ahí? Fernando se sentó frente a ella. Puede que sí. Pero también puede ayudarnos a mantenernos a salvo. Ella asintió con seriedad. ¿Y tú sabías algo de eso cuando estabas casado con mamá? No, admitió. Ella lo mantuvo en secreto. Incluso de mí.
Porque te estaba protegiendo, dijo Sofía con seguridad. Fernando la miró con admiración. Esa niña de 7 años había visto más de lo que muchos adultos enfrentaban en toda su vida. A veces me decía que no hablara mucho con la gente. Que era mejor que nadie supiera demasiado de nosotras. Yo no lo entendía. Ahora tiene más sentido, ¿verdad? Sofía asintió. Quería tener amigas. Quería quedarme en una escuela más tiempo. Pero, entiendo por qué no podíamos. Fernando le puso una mano sobre la suya. Tu madre fue muy valiente. Y tú también lo eres. Esa noche, Fernando se quedó leyendo la carta de Elena otra vez. Cada frase parecía más clara que antes. Creé mundos separados porque no podía arriesgarme a unirlos. La entendía. Le dolía, pero la entendía. Mientras Sofía dormía en el cuarto de arriba, Fernando hizo una promesa en silencio: iba a protegerla con todo lo que tenía. Iba a encontrar la verdad completa. Y no dejaría que nadie, nunca más, volviera a ponerla en peligro. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la casa, como si el cielo también tuviera algo que decir. Fernando, de pie junto a la ventana del despacho, miraba la ciudad de Oporto con el corazón enredado en pensamientos. La memoria USB estaba ahora en manos de Marta, y las horas pasaban lentamente mientras esperaba respuestas. En la mesa del comedor, Sofía terminaba una tarea de su nueva escuela. Llevaba ya algunos días asistiendo, y aunque aún no hablaba mucho con otros niños, parecía estar adaptándose con admirable rapidez. Aún así, Fernando no dejaba de notar cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre o cuando alguien hablaba fuerte en la calle. Una niña tan pequeña no debería vivir con ese tipo de tensión. ¿Todo bien con la tarea?, preguntó acercándose a ella. Sí. Es sobre nuestra familia, respondió mostrando una cartulina con un árbol genealógico dibujado a lápiz. Pero no sé qué poner aquí, señaló los espacios en blanco que correspondían al padre y los abuelos. Fernando tragó saliva. Era un vacío demasiado simbólico. Bueno, sabemos que tu madre antes se llamaba Sara Castillo. ¿Podemos poner eso? Sofía asintió y escribió cuidadosamente el nombre sobre el de Elena Márquez. Luego levantó la mirada. ¿Y tú? Yo. Sí. ¿Dónde te pongo en el árbol? Fernando dudó. Estuve casado con tu madre, pero no soy tu padre biológico. Sofía bajó la cabeza, pensativa. Pero ahora me cuidas, ¿no? Sí. Claro que sí. Entonces puedo ponerte aquí, señaló el espacio vacío bajo la palabra padre. Fernando sintió cómo se le apretaba el pecho. Esa niña estaba ofreciéndole un lugar en su vida que él no sabía si merecía, pero que no podía rechazar. ¿Estás segura? Eres el único que tengo, dijo ella sin titubeos. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Está bien, susurró. Puedes ponerme ahí. Sofía escribió Fernando Lozano con letras grandes. Sonrió, y en ese momento, Fernando sintió que algo dentro de él se rompía y se volvía a armar al mismo tiempo. Por primera vez, no era solo un deber. Era un vínculo real. Un ruido en la calle lo hizo voltear. Un coche oscuro se había detenido frente a la casa. Las ventanillas estaban tintadas y no bajaban. No era normal que se detuviera un vehículo así en esa zona residencial tranquila. ¿Pasa algo?, preguntó Sofía, notando la tensión en su rostro. Probablemente no, respondió intentando sonar relajado. Pero ve a la cocina. Voy a prepararte un chocolate caliente. Ella se fue sin discutir. En cuanto estuvo fuera de vista, Fernando envió un mensaje urgente a su equipo de seguridad. En minutos, uno de los agentes respondió que estaban monitoreando el coche. Permaneció ahí 20 minutos, luego arrancó y se fue sin hacer contacto. Pero el mensaje estaba claro. Los estaban observando.
Esa noche, después de acostar a Sofía, Fernando se sentó en el despacho y tomó una decisión. No podían seguir en esa casa. No mientras existiera la más mínima sospecha de peligro. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se lo comunicó a Sofía. «Nos vamos de viaje», dijo mientras ella untaba mantequilla en su tostada. ¿Por culpa de la gente mala? Fernando asintió. «Pero te prometo que nadie va a hacerte daño. No mientras yo esté contigo». Sofía lo miró un momento. Luego simplemente dijo, «Te creo». El nuevo lugar era un apartamento de seguridad en una zona discreta del centro. No tenía jardín, pero era moderno, seguro y estaba monitoreado las 24 horas. Desde el ventanal se veían los techos rojos de la ciudad y aunque Sofía apenas los miró, se notaba que estaba tomando nota de cada rincón del nuevo lugar. «¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí?», preguntó dejando su mochila en el suelo. «Unos días, hasta que sepamos más. Ya avisé a tu escuela para que te manden tarea a distancia. No te preocupes, lo manejaremos». Ella no protestó. Solo asintió, como si ya estuviera acostumbrada a ese tipo de cambios repentinos. Fernando sentía que cada vez la entendía más. Sofía no solo era fuerte. Era resiliente. Adaptarse era parte de su naturaleza, algo aprendido con el tiempo y el abandono. Más tarde esa noche, cuando el silencio se apoderó del apartamento, el teléfono de Fernando vibró. Era Marta. «Descifré la primera capa de la memoria», le dijo al otro lado de la línea. «Lo que encontré confirma todo lo que sospechabas». Fernando se acomodó en el sofá, con el corazón acelerado. «¿Qué es exactamente?». «Documentación financiera, cuentas en paraísos fiscales, operaciones de compra-venta de obras de arte falsificadas». Elena estaba rastreando todo el sistema de lavado de dinero de la organización de Kozlov. Fernando se pasó una mano por la cara. Todo encajaba. El acceso al museo, la restauración de arte, las salidas constantes. Todo. ¿Puedes enviar eso por correo seguro? No. Es demasiado sensible. Necesitamos vernos en persona. Mañana. En el lugar habitual. Perfecto. Colgó y volvió a la sala. Sofía lo esperaba, sentada con sus tareas delante. Había escuchado más de lo que él creía. ¿Era por los archivos secretos de mamá? Sí. Marta encontró cosas importantes. Muy importantes. ¿Eso nos va a ayudar? Fernando asintió con firmeza. Puede ser la clave para detener a la gente mala que tu madre temía. Sofía volvió a sus apuntes, pero su voz salió firme. ¿Mamá te dijo algo antes de morir? Fernando negó. No. No sabía nada de esto hasta que te conocí. Ella siempre decía que a veces había que guardar secretos para proteger a quienes queremos. ¿Y tú qué opinas de eso? Sofía bajó el lápiz. Quería tener una vida normal. Amigos. Una casa. Pero si eso era necesario, entonces lo entiendo. Fernando se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu madre fue muy valiente. Y tú también lo estás haciendo. Ella asintió y volvió a escribir. Parecía tranquila. Pero Fernando sabía que bajo esa calma había muchas emociones en conflicto. Era hora de terminar lo que Elena empezó. De proteger su legado y de asegurar el futuro de Sofía. Y no pensaba fallar. La lluvia había cedido para dar paso a un cielo nublado, y el aire en el apartamento olía a café recién hecho. Fernando se mantenía alerta. Marta había confirmado la cita para mediodía, pero hasta entonces no se permitiría bajar la guardia. Sabía que si alguien estaba vigilándolos, no tardarían en hacer un movimiento. Sofía se sentó en el suelo del salón, rodeada de hojas de papel y lápices de colores. Estaba dibujando con concentración, como si el mundo exterior no existiera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Fernando, acercándose con su taza en la mano. Las casas donde vivimos, respondió ella sin dejar de colorear. Las que más recuerdo. Fernando se agachó para ver.
Había representado con precisión fachadas distintas, un edificio con ventanas rotas, otro con una maceta florecida en el alféizar, uno más con una escalera metálica por donde seguramente se escapaban al amanecer. «Tienes buena memoria», comentó. «Mamá decía que teníamos que recordar dónde estuvimos, por si alguna vez necesitábamos volver». Fernando sintió un escalofrío. El dibujo más reciente era de un pequeño apartamento con tejado inclinado y una ventana que daba a lo que parecía un parque. ¿Ahí vivieron al final? Sí. Por 3 meses. Mamá dijo que quizá podríamos quedarnos más. Pero luego se enfermó. Fernando tragó saliva. ¿Te dijo que estaba enferma? No al principio. Intentó ocultarlo. Pero yo me di cuenta. Se cansaba mucho, le costaba respirar. Un día ya no pudo levantarse de la cama. ¿Y entonces? El vecino llamó a la ambulancia. Ella me pidió que fuera valiente y me dio el medallón. Me dijo que no me lo quitara nunca. Sofía dejó el lápiz y se quedó mirando un punto fijo. No la volví a ver. Fernando se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Lo siento muchísimo, Sofía. Debió ser muy duro para ti. Ella lo miró, con una expresión más curiosa que triste. ¿Por qué no te habló de mí? Tú podías habernos ayudado. La pregunta lo golpeó con fuerza. Era la misma que llevaba días haciéndose. Creo que pensaba que era más seguro mantenernos separados. Si alguien la encontraba como Elena Márquez, no sabría que estaba casada contigo. Y si alguien buscaba a Elena Vidal, no sabría de mí. Pero eso nos dejó solos a los dos. Sí, admitió con sinceridad. Supongo que pensó que tendría más tiempo. Que podría arreglarlo después. Antes de que pudieran seguir hablando, el timbre del portero sonó. Era Marta. Fernando bajó a abrirle sin decirle a Sofía que era ella, solo le pidió que se mantuviera en la sala. Marta subió con paso rápido y expresión seria. Tenía un corte en la frente, cubierto con una pequeña tirita. ¿Qué pasó?, preguntó Fernando alarmado. Hubo un intento de irrumpir en mi oficina anoche. No fue casualidad. Nos encontraron. ¿Estás segura? Más de lo que me gustaría. Sacó su portátil del bolso y lo puso sobre la mesa del comedor. Estoy cerca de terminar de descifrar todo. Y lo que encontré es grave. Fernando se sentó de inmediato, y Sofía apareció desde la sala, observando desde lejos. No pasa nada, Sofía, le dijo Fernando. Marta es amiga. Está con nosotros. Sofía se acercó con cautela. ¿Esto tiene que ver con los archivos de mamá? Sí, respondió Marta. Hay mucho más de lo que pensábamos. Tu madre rastreó no solo las cuentas de Kozlov, sino también conexiones con casas de subastas, museos, aseguradoras. Toda una red de blanqueo de dinero a través de obras de arte falsas. Fernando se frotó las sienes. ¿Y puedes probarlo? Sí. Hay pruebas de compra de piezas auténticas, reemplazo por falsificaciones, denuncias de robo y pagos de seguros millonarios. ¿Y hay nombres? Marta asintió. Funcionarios, directores de museos, coleccionistas. Sara, estaba construyendo un caso completo. Incluso incluía ubicaciones de piezas escondidas en depósitos privados. Fernando se pasó las manos por el rostro. Era mucho más grande de lo que imaginó. ¿Y qué hacemos con esto? No podemos entregarlo a cualquiera, dijo Marta. Tiene que ser alguien limpio. Si llega a las manos equivocadas, puede desaparecer todo, o peor, ponernos en más peligro. Sofía alzó la mano como si estuviera en clase. Mi mamá mencionó una vez a una señora que la ayudó cuando cambiaron su nombre. Dijo que era la única en quien confiaba. ¿Te dijo su nombre? Sofía pensó un momento. Teresa. Teresa Ríos. Fernando levantó la vista de golpe. Ese nombre estaba en la carta de Elena. Teresa Ríos, agente federal. Marta, ¿puedes encontrar a esa persona? Claro.
Si era parte del programa de protección, debe estar en los archivos del ministerio. Fernando se giró hacia Sofía. ¿Puedes recordarme si mamá te dijo algo más sobre ella? Solo que si algo le pasaba, esa señora sabría qué hacer. La tensión en el aire se hizo más densa. Fernando se levantó. Tenemos que contactar con Teresa. Pero no por canales normales. Marta, ¿puedes hacerlo con seguridad? Dame unas horas. Perfecto. Mientras tanto, necesitamos un plan. Esto ya no es solo proteger los archivos. Es protegernos a nosotros. En ese momento, el mundo explotó. Una onda expansiva sacudió el apartamento. Los cristales reventaron hacia adentro y el suelo tembló como si un trueno hubiera caído sobre ellos. Fernando reaccionó por instinto. Se lanzó sobre Sofía, cubriéndola con su cuerpo mientras trozos de vidrio caían por todas partes. Marta rodó hacia la pared, protegiendo el portátil con su bolso. Su frente sangraba de nuevo, más intensamente esta vez. Nos atacaron. Gritó mientras las alarmas de incendio comenzaban a sonar en todo el edificio. Fernando no necesitaba que se lo dijeran. Alguien había intentado silenciarlos. Sofía, ven. La tomó de la mano y corrió con ella hacia el pasillo. Mi mochila. No hay tiempo. Pero al ver la angustia en sus ojos, cedió. 30 segundos. Solo lo imprescindible. Mientras Sofía recogía sus cosas, Fernando tomó la mochila de emergencia que tenía lista para este tipo de situaciones. Dinero, documentos, teléfonos. Todo listo. Se asomó por la mirilla. Gente corriendo, humo en el pasillo, pero ningún disparo. Era una ventaja, por ahora. Saldremos por la escalera trasera, le dijo a Marta. Y usa la evacuación como distracción y aléjate por otro lado. Te contacto luego. Marta sintió con firmeza. La evidencia está segura. No la perderé. Fernando miró a Sofía, lista con su mochila en la espalda y el medallón aferrado a la mano. Quédate cerca. Si algo pasa y nos separamos, ¿recuerdas la palabra clave? Pincel, respondió sin dudar. Eso es. Solo confía en alguien que diga esa palabra. Salieron al pasillo envuelto en humo, rodeados de vecinos que corrían. Fernando protegía a Sofía con el brazo mientras avanzaban hacia las escaleras de emergencia. A mitad de camino, vio a un hombre subiendo por las escaleras. No era vecino. Su forma de caminar era distinta. Llevaba la mano dentro de la chaqueta. Cambio de ruta, susurró Fernando. Giró con Sofía hacia el pasillo lateral. ¿Dónde vamos? Ascensor de servicio. Menos tránsito. Corrieron por el pasillo hasta llegar a la zona de servicio. Milagrosamente, el ascensor aún funcionaba. Lo llamó con insistencia. «Viene alguien», dijo Sofía, mirando hacia atrás. Fernando no lo dudó. Cuando el ascensor se abrió, la empujó dentro justo cuando una mano con un anillo rojo trataba de evitar que se cerrara. Fernando reaccionó por puro reflejo y golpeó la mano. Las puertas se cerraron. ¿Quién era?, preguntó Sofía, sin mostrar miedo. No lo sé. Pero ese anillo estaba en las fotos de la memoria de tu madre. ¿De los malos? Sí. El ascensor llegó al sótano. Fernando agarró a Sofía y corrieron hacia el garaje. No tenían coche, así que tendría que improvisar. ¿Sabes hacer un puente eléctrico?, preguntó ella de golpe. Fernando se detuvo en seco, sorprendido. ¿Qué dijiste? Mamá me enseñó. Solo por si teníamos que escapar rápido. Dijo que era solo para emergencias. Fernando la miró, boquiabierto. Tu madre estaba llena de sorpresas. Y esta es una emergencia. Fernando sonrió sin querer. Vamos a buscar un coche. El motor rugió apenas lograron encenderlo. Era un sedán oscuro, uno de los muchos que estaban en el garaje del edificio, y no figuraba como propiedad registrada de Fernando. Ideal para desaparecer rápido.
Sofía se sentó en el asiento del copiloto, con la mochila abrazada contra el pecho y la vista fija al frente. No preguntaba nada. No lloraba. Solo esperaba. ¿Estás bien?, preguntó Fernando sin apartar la vista del retrovisor. Sí, respondió ella con voz baja, pero firme. ¿A dónde vamos? Era una buena pregunta. Fernando no lo tenía claro. Pero debía llevarla a un lugar seguro. Pensó rápido. A una cabaña que tengo en el norte, cerca de Viana do Castelo. Nadie sabe que existe. Elena y yo la compramos hace años, a nombre de una empresa fantasma. Sofía no dijo nada, pero parecía aliviada. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras dejaban la ciudad. Las sirenas de los bomberos y patrullas ya se escuchaban en dirección al edificio donde ocurrió la explosión. Mientras conducía por el puente que lo sacaba de Oporto, Fernando repasaba cada conversación, cada detalle. ¿Cómo los habían encontrado? ¿Fue la conexión con Marta? ¿Alguien en el banco? ¿Los estaban siguiendo desde el principio? ¿Crees que mamá sabía que iba a morir?, preguntó Sofía de pronto, rompiendo el silencio. Fernando apretó las manos sobre el volante. Quizá. Lo sospechaba, por cómo dejó tantas cosas preparadas. El relicario. La caja. La carta. Yo también lo pensé, dijo la niña con voz suave. La última vez que la vi, me abrazó distinto. Más largo. Más fuerte. Como si se estuviera despidiendo. Ese comentario le dolió más de lo que esperaba. Elena había estado preparando su salida, sola, en silencio. Llevaba tiempo sintiéndose mal. Lo ocultaba, ¿verdad? Sí. Tomaba pastillas. Decía que eran vitaminas, pero las escondía. ¿Fue al médico alguna vez? No. No quería. Decía que los doctores hacían muchas preguntas. Fernando asintió. Eso encajaba con todo. No quería dejar rastros. Ni siquiera en una historia clínica. Creo que tu madre pasó tanto tiempo protegiéndonos que se olvidó de protegerse a sí misma. Sofía bajó la cabeza, sin responder. El sonido del motor los acompañó en el resto del trayecto hasta que dejaron el camino principal y tomaron una vía secundaria, de tierra y grava, flanqueada por pinos altos y espesos. La cabaña apareció entre los árboles como un refugio salido de un recuerdo. Era de piedra y madera, sencilla pero sólida. Con una chimenea en un lateral y un pequeño porche cubierto. Fernando estacionó el coche detrás, donde no se viera desde el camino. Luego bajó y ayudó a Sofía a entrar. El interior estaba limpio, aunque con ese aroma a encierro de los lugares que no se usan hace tiempo. Aquí estará segura, le aseguró. Nadie conoce este sitio. Sofía inspeccionó la sala principal con los ojos bien abiertos. Tocó la madera del respaldo del sofá, miró los cuadros en las paredes, el tapete gastado, la estufa. ¿Mamá venía aquí? Sí. Le encantaba este lugar. Decía que aquí podía respirar tranquila. A mí también me gusta, dijo ella. Pasaron los siguientes 3 días en la cabaña. Fernando se encargaba de reforzar la seguridad, revisar los alrededores y mantenerse en contacto con Marta por un canal seguro. Sofía, por su parte, adaptó la rutina con la misma serenidad con la que había cambiado de refugio durante años. Dibujaba, hacía tarea, exploraba el bosque cercano con curiosidad, siempre con el medallón al cuello. La mañana del 4.º día, el teléfono seguro vibró. Era un mensaje corto de Marta, descifrado completo. Pruebas listas. Nos vemos mañana. Lugar habitual. Mediodía. Fernando respiró aliviado. Si todo salía bien, eso significaba que estaban a punto de cerrar el círculo. Que la información que Elena había reunido serviría para acabar con Kozlov y su red. ¿Buenas noticias?, preguntó Sofía desde la mesa, donde dibujaba la cabaña con trazos firmes. Sí. Marta terminó de revisar los archivos. Mañana iremos a verla. Sofía asintió.
No preguntó más. Esa tarde, mientras la luz del sol se colaba entre los árboles del bosque, Fernando la encontró sentada en los escalones del porche, sosteniendo el relicario entre las manos. Llevo días intentando abrirlo, dijo sin mirarlo. Mamá decía que era importante. Pero no se abre como los normales. Fernando se sentó a su lado y extendió la mano. ¿Puedo? Ella se lo dio con delicadeza. Fernando lo examinó con atención. Notó unas pequeñas hendiduras a los lados. Un diseño que reconocía de los acertijos que tanto le gustaban a Elena. Presionó 2 puntos a la vez, y entonces, con un clic suave, el relicario se deslizó lateralmente. No tenía una foto dentro. Tenía una tarjeta micro SD. Otro secreto, susurró él. ¿Qué es eso? Parece que tu madre nos dejó un último mensaje. Esa noche, mientras Sofía dormía en el desván, Fernando insertó la tarjeta en su portátil. Solo contenía un archivo de video, fechado 2 semanas antes de la muerte de Elena. El corazón le latía con fuerza al pulsar reproducir. La imagen apareció, Elena, pálida pero decidida, sentada frente a una cámara sencilla. Fernando. Sofía, empezó, con la voz serena. Si están viendo esto, significa que mi mayor temor se cumplió. Pero también, que mi mayor esperanza se hizo realidad. Que se encontraron. Fernando pausó el video unos segundos. Cerró los ojos, tragó el nudo en su garganta, y volvió a darle play. Tengo mucho que explicar, continuó ella. Primero, a ti, Fernando. Lamento haberte mentido. Pero todo lo que viví contigo fue sincero. Te amé. Te amé más de lo que jamás esperé volver a amar a alguien. Pero mi pasado no me dejaba en paz. Fernando apretó los dientes. La veía con el rostro más delgado, los ojos más cansados, pero su voz seguía firme. Sofía, mi pequeña. Lamento tanto no haberte dado la estabilidad que merecías. Sé que no entendías por qué nos mudábamos tanto, por qué no tenías amigas, por qué no podíamos quedarnos en un sitio. Pero todo lo que hice fue por ti. Para mantenerte a salvo. Fernando sentía que le ardían los ojos. La memoria que Fernando tiene contiene todas las pruebas sobre Kozlov. Nombres, cuentas, transacciones. Pero esta tarjeta tiene algo más. Tiene información sobre contactos dentro del gobierno. Gente corrupta. Y también el nombre de una persona en quien confío con mi vida, Teresa Ríos. Ella me ayudó cuando ingresé al programa de protección. Es la única a la que pueden acudir sin miedo. La imagen tembló ligeramente, como si la cámara hubiera sido colocada sobre una superficie inestable. Hace años que sé de mi condición cardíaca. Necesitaba una operación, pero habría expuesto mi identidad. Y no podía arriesgarme. Esperaba llegar a tiempo. Pero si no lo logré, si están viendo esto. Quiero que sepan que todo lo que hice fue con amor. Y que lo siento. Por todo. Se tocó el pecho suavemente. Fernando, cuida de nuestra hija. Es fuerte, más de lo que imaginas. Pero también necesita amor. El tipo de amor que tú puedes darle. Su voz se quebró un poco. Y Sofía, confía en él. Es un buen hombre. Lo mejor que me pasó en esta nueva vida. Elena sonrió, una sonrisa pequeña, auténtica, rota pero llena de esperanza. Son valientes. Y cuando todo esto termine, sean felices. La imagen se apagó. Fernando se quedó inmóvil frente a la pantalla. Escuché su voz, dijo una voz pequeña detrás de él. Sofía estaba en la escalera del desván, con la manta envuelta alrededor de los hombros. Fernando se giró y la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué piensas? Que no quería que estuviéramos solos. No. No lo quería. Sofía bajó los últimos escalones y se acercó a él. ¿La ayudamos a terminar lo que empezó? Fernando la miró a los ojos. Lo haremos juntos. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra vainilla.
Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, frío pero luminoso. Fernando y Sofía salieron temprano de la cabaña, tras preparar sus mochilas con lo esencial y asegurarse de no dejar rastros. No sabían si alguien había localizado su escondite, pero no querían correr el riesgo. Antes de salir, Fernando revisó nuevamente el contenido del video que Elena dejó. Entre los metadatos de la tarjeta de memoria encontró los datos de contacto de la agente Teresa Ríos. Todo estaba allí: su cargo, un número seguro y una localización aproximada de su oficina en Lisboa. Era hora de confiar en la única persona que Elena mencionó explícitamente. Durante el viaje, Fernando le explicó a Sofía que se reunirían con Teresa en un parque público, lejos de oficinas o edificios controlados. Era más seguro moverse a la vista que esconderse, al menos por ahora. ¿Recuerdas lo que te dije?, preguntó mientras le ajustaba una chaqueta un poco más grande, comprada en una tienda rural. Sí. No me separaré de ti. Si pasa algo, solo confiaré en quien sepa la palabra clave. Exacto. Y si no puedes encontrarme a mí ni a Teresa, usas el teléfono de emergencia, le dijo, entregándole un móvil pequeño con un solo número preprogramado. Marca y te pondrán en contacto con mi equipo. Sofía asintió con seriedad. Ya no parecía una niña siguiendo instrucciones. Parecía una aliada consciente de lo que estaba en juego. Llegaron con antelación al parque, un lugar discreto con árboles altos y varios caminos de tierra. Fernando inspeccionó los alrededores, identificó posibles salidas, zonas de cobertura y observó a las pocas personas que había en el lugar. Nada llamaba especialmente la atención. Pero seguía alerta. Justo al mediodía, una mujer de unos 50 años, con traje gris, cabello recogido y expresión firme, se acercó caminando hacia ellos. Llevaba una carpeta en el brazo y no intentó ocultar su presencia. Señor Lozano, dijo con voz firme. Fernando la miró con atención. No llevaba identificación visible, pero su postura, su seguridad y el tono al hablar le bastaron para reconocerla. Agente Ríos. La mujer bajó la mirada hacia Sofía y sonrió, apenas. Y tú debes ser Sofía. Eres igual a tu madre. Sofía no respondió, pero no retrocedió. Teresa se agachó a su altura. Tu mamá fue una de las mujeres más valientes que he conocido. Gracias a su testimonio, encerramos a hombres muy peligrosos. Y ahora tú estás siendo muy valiente también. Sofía asintió despacio. ¿Conocía a mi mamá antes de que cambiara de nombre? Sí. Estuve con ella cuando se convirtió en Elena. Estuve el día que recibió su nueva identidad. Y ahora estoy aquí por ella. Se incorporó y miró a Fernando. ¿Tienes la información? Fernando sacó el sobresellado que llevaba guardado bajo su abrigo. Aquí están todos los documentos. Además, tengo los archivos digitales en una unidad con copia de seguridad. Marta, la analista que nos ayudó, tiene la otra mitad del cifrado. Está en un lugar seguro. Teresa tomó el sobre sin abrirlo, lo metió en su bolso y asintió con gravedad. Esto puede ser suficiente para reabrir el caso contra Kozlov y desmantelar lo que queda de su red. Pero una vez que esto sea activo, ustedes dos estarán bajo vigilancia máxima. Por tu seguridad y por la importancia de lo que tienen. En ese instante, Fernando notó movimiento. Una furgoneta negra había entrado al parque por una entrada secundaria. Se detuvo con lentitud junto al bordillo. Las ventanillas eran oscuras. No se veía el interior. Tenemos compañía, dijo sin apartar la vista del vehículo. Teresa también lo notó. Cambió su postura, más alerta. Sin levantar la voz, dijo, llévate a la niña. Hay una entrada de servicio detrás de los baños del parque. Tengo 2 agentes encubiertos en esa zona. Te cubrirán la salida. Fernando dudó un instante. Entonces ella le dijo una sola palabra, pincel. Él asintió sin dudar más. Tomó la mano de Sofía con fuerza y comenzaron a caminar a paso rápido hacia el otro extremo del parque.
Los hombres de la furgoneta bajaron justo cuando se perdían tras una línea de arbustos. Sofía no dijo nada. Solo apretó más fuerte la mano de Fernando. Al llegar a la parte trasera de los baños, dos hombres los esperaban. ¿Teresa los envió? Sí. Vamos, rápido. Entraron por una puerta de mantenimiento que daba a una zona de carga, y de ahí a un estacionamiento trasero. Un coche gris sin distintivos los esperaba. Súbanse, ordenó uno de los agentes. Fernando ayudó a Sofía a entrar, y en segundos, ya estaban lejos del parque. 6 meses después, la casa de piedra en el centro de Oporto ya no parecía un lugar frío ni abandonado. Había cojines de colores en el sofá, una mesa de dibujo junto a la ventana y varios de los dibujos de Sofía enmarcados en la pared. Fernando, con camisa remangada y un café en mano, observaba a Sofía mientras ella organizaba flores blancas sobre la mesa. Lirios. Los favoritos de su madre. ¿Estás lista?, preguntó él. Sí, respondió ella, colocando la última flor en el florero. ¿Crees que le gustarán? Le encantarían, respondió él sin dudar. El viaje al cementerio fue tranquilo. Nada que ver con el primer día que se conocieron. El peligro había pasado. Kozlov estaba nuevamente en prisión, gracias a las pruebas que Elena dejó. Su red fue desmantelada casi por completo, y las personas involucradas procesadas. Teresa Ríos cumplió su palabra. Los protegió durante toda la investigación. La información fue usada de forma precisa y segura. No hubo filtraciones. Todo salió como Elena habría esperado. Ahora, padre e hija caminaban juntos por el mismo sendero del cementerio donde, meses antes, todo había comenzado. Sus pasos eran suaves, coordinados, casi naturales. La lápida ahora tenía un nuevo grabado. Además de Elena Márquez Vidal, en la parte inferior se leía, Sara Castillo. Un gesto de justicia para quien tuvo que vivir dividida. Sofía colocó los lirios con delicadeza al pie de la tumba. Fernando se mantuvo a su lado en silencio. Tras un momento, ella metió la mano en el bolsillo y sacó el relicario. Lo sostuvo un instante, luego lo colocó sobre la piedra. Creo que mamá estaría feliz ahora, dijo. Ya no estamos en peligro. Estamos juntos. Fernando se arrodilló junto a ella. Llevaba puesta la misma corbata que usó cuando se formalizó la adopción, apenas un mes antes. Estoy seguro de que lo estaría. Compartieron unos minutos más de silencio, hablando con ella en voz baja, recordándola con cariño, sin llanto, sin rencor. El tiempo había hecho su parte. No borraba las heridas, pero ayudaba a entenderlas. De regreso por el sendero, las hojas de otoño crujían bajo sus pies. El aire era fresco, pero no frío. Sofía lo miró con una mezcla de ternura y determinación. Gracias por encontrarme, dijo. Fernando le sonrió, con el corazón lleno. No, Sofía. Gracias por encontrarme tú a mí. Y siguieron caminando. Juntos. Como familia. No por obligación. No por sangre. Por elección. Esa noche, después de visitar el cementerio, Sofía pidió quedarse despierta un poco más. Estaba sentada sobre la alfombra de la sala, dibujando. Usaba los mismos lápices de colores que había llevado en su mochila desde el principio, pero ahora también tenía una caja nueva, regalo de Fernando. ¿Qué dibujas?, preguntó él, bajando con 2 tazas de chocolate caliente. Nosotros. Aquí, en casa. Fernando se sentó a su lado y observó el papel. Era una representación sencilla pero llena de significado, él en el sofá leyendo, ella junto a la ventana pintando, y entre ambos, una estantería con libros y flores. ¿Puedo colgarlo en mi oficina?, Sofía sonrió, asintiendo. Claro. Pero quiero firmarlo. Escribió su nombre con letra clara y grande en la esquina inferior, Sofía Márquez Lozano. Era la primera vez que usaba ese apellido. Fernando sintió una punzada en el pecho, mezcla de emoción y orgullo.
Pasaron unos minutos en silencio, compartiendo la bebida y la tranquilidad de una casa que, por fin, parecía un hogar. Fernando se preguntaba cómo sería el futuro. ¿Volvería algún día esa sombra del pasado? ¿Podrían vivir en paz de ahora en adelante? Papá, dijo de repente Sofía, con voz suave pero firme. Fernando levantó la vista de inmediato. Sí. ¿Tú crees que mamá me ve? Él dejó la taza sobre la mesa y la miró con ternura. Estoy seguro de que sí. Y debe estar muy orgullosa de ti. Yo a veces le hablo. En mi cabeza, digo. Como si ella estuviera aquí. Eso está bien. Yo también lo hago. Ella se recostó contra él y cerró los ojos un momento. Estaban rodeados por la calidez del hogar, por esa calma que tanto les había costado conseguir. Un par de días después, recibieron una llamada de Teresa Ríos. Aunque ya no necesitaban contacto regular, ella mantenía una línea abierta con ellos por precaución. Solo quería saludarlos, dijo con tono amable. Y avisarles que el juicio contra los últimos implicados se ha cerrado con condenas firmes. Lo logramos. Fernando exhaló aliviado. Gracias, Teresa. Por todo. No me den las gracias a mí. Fue Sara quien se encargó de todo. Nosotros solo la ayudamos a llegar hasta el final. Sofía está bien. Volviendo a ser una niña. Bueno, a su manera. Ella es fuerte. Lo sabía desde la primera vez que la vi. Y contigo, está aún más protegida. Colgaron con una promesa implícita de que, si algún día necesitaban algo, ella estaría ahí. Era una conexión que Fernando no pensaba cortar. Pasaron los meses. Sofía empezó a destacarse en el colegio. Su nivel de madurez sorprendía a sus profesores, y aunque al principio mantenía cierta distancia con los demás niños, poco a poco empezó a formar amistades. Se apuntó a un taller de pintura y otro de lectura. En casa, Fernando se adaptaba a su nuevo rol con una mezcla de nervios y determinación. Los días de juntas y trajes caros quedaban cada vez más atrás. Ahora, se despertaba temprano para preparar el desayuno, corregir tareas o llevar a Sofía a la escuela. No siempre sabía qué hacer, pero aprendía sobre la marcha. ¿Tú sabías cambiar un enchufe? Preguntó ella un sábado por la mañana, mientras intentaban instalar una lámpara nueva. No, pero hay un video en internet que lo explica. Mamá decía que tú lo sabías todo. Tu madre me sobreestimaba, rió Fernando. Los fines de semana solían visitar la biblioteca, pasear por el parque o simplemente quedarse en casa cocinando y viendo películas. Fernando comenzó a leer los libros favoritos de Sofía para poder hablar con ella sobre las historias. Le gustaba verla pensar, imaginar, cuestionar. Una noche, mientras cenaban, ella dejó los cubiertos a un lado y lo miró fijamente. ¿Sabes qué me dijo una niña en la escuela? ¿Qué? Que es raro que no tenga mamá ni papá. Le dije que tengo papá, solo que lo conocí un poco tarde. Fernando sintió que algo se le apretaba en el pecho, pero no quiso mostrar emoción. ¿Y qué dijo ella? Se quedó callada. Luego me preguntó si me adoptaron. Le dije que sí. Y que fue la mejor decisión que tomaron por mí. Fernando le sonrió. Para mí también fue la mejor decisión. ¿Y tú? ¿Te sientes como un papá de verdad? Cada vez que me llamas así, sí. Un viernes por la tarde, mientras revisaban una caja de objetos que habían traído desde la cabaña, Sofía encontró algo curioso, una nota doblada varias veces, escrita a mano. Era de Elena. Si algún día leen esto, significa que todo lo que hice valió la pena. Gracias por seguir adelante. Y por cuidarse el uno al otro. Ese era mi sueño. Estar juntos, aunque yo no pudiera estar. La letra temblorosa parecía escrita en sus últimos días. Fernando y Sofía la leyeron juntos, en silencio. No dijeron nada. Solo la colocaron dentro de un marco y la pusieron en la repisa de la chimenea, junto al relicario, que ahora guardaba dentro una flor seca. Ese rincón de la sala se convirtió en su altar. No para llorar, sino para recordar. Una noche,
Semanas después, mientras Sofía dormía profundamente, Fernando se quedó en el sofá repasando los primeros días que compartieron. El cementerio, el restaurante, la tienda de ropa, la habitación de invitados. Parecían recuerdos de otra vida. Y, en cierto modo, lo eran. El sonido de un trueno lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, fue a la habitación de Sofía y, como ya era costumbre cada vez que llovía fuerte, encontró a la niña despierta. ¿Te da miedo la tormenta? Un poco. ¿Quieres que me quede? Ella asintió. Fernando se sentó a su lado, la arropó bien y le acarició el cabello hasta que volvió a cerrar los ojos. Antes de dormirse, Sofía murmuró algo que él apenas alcanzó a escuchar. Gracias por no irte. Fernando la miró con ternura, le dio un beso en la frente y susurró, nunca me voy a ir. Y así se quedaron. En silencio. Juntos. Había pasado un año desde el día en que Sofía y Fernando se conocieron frente a una lápida, en medio de un cementerio, con más preguntas que respuestas. Ahora, ese recuerdo ya no dolía igual. Había sido el comienzo de algo nuevo. Esa mañana, el cielo estaba despejado. Era primavera, y el aire traía olor a flores frescas y a tierra mojada. Fernando llevaba a Sofía de la mano por un sendero en la reserva natural cerca de Vila Nova de Gaia. Era su lugar especial. Iban allí cuando querían hablar sin prisas, caminar sin rumbo o simplemente respirar sin ruido. ¿Te acuerdas de cuando no sabíamos nada uno del otro? Preguntó Sofía de pronto. Sí. A veces parece que fue hace más tiempo. Y otras veces parece que fue ayer. Se detuvieron junto a un pequeño mirador desde donde se veía el río Duero. El sol brillaba sobre el agua y el canto de los pájaros llenaba el aire. ¿Tú crees que mamá sabía que terminaríamos así? Preguntó ella, jugando con una ramita entre los dedos. No lo sé, respondió Fernando. Pero creo que eso era lo que quería. Que encontráramos la forma de seguir adelante. Que no estuviéramos solos. A veces la extraño. Confesó Sofía. Mucho. Yo también. Todos los días. Pero ya no me siento sola. Fernando la miró, y durante unos segundos, ninguno dijo nada. No hacía falta. De regreso en casa, Sofía se puso a escribir en su cuaderno mientras Fernando preparaba la comida. Tenía una rutina propia, una vida con horarios, con afecto, con risas. Y aunque aún quedaban sombras del pasado, ninguna tenía ya el poder de destruir lo que habían construido. Esa noche, después de cenar, sacaron la caja de recuerdos y revisaron algunas fotos viejas de Elena. Sofía señalaba detalles que antes no había notado, una flor en su cabello, una risa captada en medio de un movimiento, un gesto con las manos que ahora ella también repetía sin darse cuenta. Pareces mucho a ella, dijo Fernando, con voz tranquila. Pero también eres tú. Con tu carácter, tus preguntas, tu forma de ver el mundo. ¿Y tú? ¿Crees que me parezco a ti en algo? Fernando sonrió. A veces me haces las mismas preguntas difíciles. Y eso es algo que definitivamente sacaste de mí. Ambos rieron. Era una risa libre, auténtica. Una que ni los secretos ni el miedo habían logrado apagar. Ya acostada, Sofía miró al techo un rato antes de dormirse. ¿Puedo pedirte algo? Claro, dijo Fernando desde la puerta. ¿Me cuentas otra vez la historia de cómo nos conocimos? Fernando entró, se sentó a su lado y comenzó. Todo empezó una tarde gris, con las hojas del otoño cayendo sobre el cementerio de Amarante. Y mientras hablaba, Sofía cerró los ojos, sabiendo que esa historia, que al principio había sido de pérdida, se había convertido en su historia favorita. Una historia de amor. De reencuentro. De familia. Una historia donde los secretos se transformaron en verdades, el miedo en valentía, y la soledad en un vínculo irrompible. Un vínculo que nació entre dos personas que no se buscaban, pero que se encontraron en el momento exacto en que más se necesitaban. Y así, entre recuerdos, pasos nuevos y muchas preguntas respondidas, Fernando y Sofía siguieron adelante. Juntos.
como debe ser. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué calificación le das a esta historia del 0 al 10? Cuéntanos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, llenas de esperanza, emoción y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.